varios factores en realidad, ¿no? Que van a desarrollar, digamos, una enfermedad llamada de ese tipo de diabetes. Uno que van a ser los que van a desencadenar la diabetes, o sea, los que van a ayudar, los que van a favorecer, desencadenantes ambientales, van en alteraciones inmunológicas, pues otro factor. Por ejemplo, ver una pérdida progresiva de insulina, o sea, va a perder insulina, o sea, no va a circular en el organismo. Y lo más llamativo para nosotros es que va a haber un inicio clínica de la enfermedad. Por ejemplo, los factores desencadenantes ambientales, tal vez ni siquiera las personas van a pensar que pueden estar desarrollando una diabetes. Por ejemplo, que estén en químicos, por ejemplo, en la agricultura, que estén con constante herbicidas, fungicidas, etcétera, ¿no? Y aparte que ellos coman mal, entonces es un factor, solo es un factor. Puede que desarrollen o no, solo es un factor. Otro de los factores que vamos a tener, lo que se denomina la susceptibilidad genética. La susceptibilidad genética es que tenga un anciano, digamos, o sus nietos, sus hijos, que puedan desarrollar una enfermedad. Entonces, eso es un factor susceptible genético. Entonces, eso más o menos vamos a ver lo que es la etiopatogenia de la enfermedad. ¿Cuándo va a haber una prediabetes? La prediabetes es antes de que la persona enferme. Antes de que la persona enferme, tendría que tener una, un descendiente de padres, madres que tengan lo que es la diabetes, la susceptibilidad genética. Y otro, un factor importante también que se denomina la insulitis, ¿no? Relacionada a la insulina. ¿Qué factores van a llevar todo eso? Por ejemplo, van a ser los factores desencadenantes ambientales. Otra de las cosas también puede ser las alteraciones inmunológicas de la persona. Y luego de la prediabetes va a comenzar pues el inicio clínico de la enfermedad. Entonces, lo que sí podemos hacer para determinar si un paciente está iniciando la enfermedad es en laboratorio ya pedimos lo que es el péptido C, si es detectable o no es detectable. Si es el péptido C que se detecta en laboratorio, entonces sí, la paciente está cursando, comenzando con lo que es la diabetes. Hay a veces que nosotros tenemos, ¿no?, glicemias casi entre los rangos normales, pero el péptido C está elevado. ¿Qué significa? Que ese paciente, con todos sus antecedentes, desencadenantes ambientales, insulitis que tenga, susceptibilidad genética, alteraciones inmunológicas, por ejemplo, es obeso, su papá es diabético, sus heridas no cicatrizan rápido, el paciente sed frecuente, excesivo, se toma harta cantidad de líquido. Entonces, todos esos factores sumados nos hacen que el paciente pueda estar iniciando una diabetes, ¿no? Entonces, eso creo que puedan comprender y entender. Ahora, ¿cuáles serían las manifestaciones clínicas del paciente? Vamos a decir el 80%, anótense, el 80%. Va a ser por la destrucción de qué células? De las células beta, como hace rato le estaba mencionando. Las células beta, ¿no? Destrucción de las células beta pancreáticas. Entonces, el 80% de la destrucción de las células beta son los que van a ser afectados en la parte clínica. Si son destruidos en un 10%, un 5%, probablemente no va a tener
diabetes, porque la otra cantidad de células beta que están en su páncreas van a seguir funcionando, van a seguir produciendo insulina. Pero ya sobrepasan el 50% van a tener, qué sé yo, secuelas, digamos que el paciente va a sentir, por ejemplo, va a ir frecuentemente al baño, sus heridas no van a cicatrizar, y en las noches se levanta a veces al baño, no tiene la lengua seca, etcétera, ¿no? Esos son signos de diabetes. Entonces, manifestaciones clínicas, el 80% de la destrucción de células beta para iniciar o para que tenga la paciente signos, síntomas importantes de la enfermedad de diabetes. Una de las complicaciones que la mayoría tenemos que no llegar a esto, a lo que es la cetoacidosis diabética. Los pacientes incluso pueden venir en coma cetoacidósico. O sea, están como para morirse. Pero a ese tóxico que estaba viendo en su organismo, por eso, ¿no? Lo que otro de los síntomas que va a tener clínico el paciente, poliuria. Entonces, va a tener más frecuentemente, digamos, la parte de esta diabetes, la cetoacidosis es fundamental y a lo menos cuando los pacientes se tardan días en venir a emergencia, estos pacientes pueden entrar en coma cetoacidósico, ¿no? Entonces ya el paciente está en mal estado general, está en coma diabético, coma cetoácido, entonces eso es importante, ¿no? Entonces la diabetes, por ejemplo, lo primero que tenemos que pedir si un paciente está o es antecedente de diabetes, su glicemia, actualmente cuánto está. Y de acuerdo a eso nosotros vamos a regular al paciente o vamos a transfundir líquidos si es que el paciente no es cardíaco. Siempre cada paciente es pues individual, ¿no? No podemos decir van a ponerle vía, van a poner esto, no. Cada paciente es particular, por ejemplo, un paciente que digamos, su glicemia está arriba de, qué sé yo, 180, 200, no vamos a decir que lo pongan vía, que lo pongan 5 litros de solución fisiológica, no, sino que si un paciente es cardíaco, lo primero que pensamos es no encharcarlo al paciente, ¿no? Entonces es progresivo, probablemente, la resignación del cuadro, ¿no? Entonces es importante. El paciente también va a tener poliuria. Poli significa varios veces que está yendo a orinar. Otra de las cosas que vamos a tener sin manifestaciones clínicas, la neurosis nocturna. ¿Qué significa la neurosis? Que hay pacientes que tienen dolores en las tardes, ¿no? Y otra de los pacientes, los síntomas importantes, polidipsia, ¿no? Polifagia. Y otra de las cosas que vamos a preguntar al pacientito es, pues, si el paciente está bajando de peso, ¿no? Pérdida rápida del peso. ¿Ya notaron? Polidipsia, polifagia, pérdida rápida del peso. Ya, eso, ¿no? Polidipsia, polifagia, pérdida rápida del peso. Debilidad del paciente, porque el paciente dice, tengo mi cuerpo como chico. El paciente también puede tener o no somnolencia, o sea, dormirse, etc. Puede tener también irritabilidad, de cualquier cosa se enoja, si antes no era así. Eso. Una de las cosas más avanzadas que hay de la diabetes y las complicaciones puede tener náuseas y puede tener vómitos.
¿Alguna duda, alguna pregunta? Náuseas, vómitos y otra de las cosas que vamos a ver siempre en lo que es de diabetes, la visión borrosa. Por eso es importante que si lo catalogamos a un paciente con diabetes, pues tenemos que decir que el señor vaya a hacer su fondo de ojo al oftalmólogo, ¿no? Y de ende, pues, cuando entre en coma diabético, cetoacidosis diabética, entonces también es importante ver que el paciente y preguntarle si tiene la vista borrosa o ha disminuido su vista, ¿no? Entonces eso también es un factor predisponente para que nosotros pensemos en una diabetes. Una de las cosas que también que provoca estas enfermedades, vamos a ver, por ejemplo, las infecciones por hongos. Puede ser que ese pacientito que hay, por ejemplo, parestesias musculares o que llamemos calambres musculares, muy conocido, ¿no? Uno de los factores también, cómo la paciente se va a declarar. Entonces, uno de los factores importantes también es la mala cicatrización de los tejidos. Esas son las manifestaciones más frecuentes que puedo mencionarles. Ahora, ¿qué estudios complementarios le vamos a dar? O sea, ¿qué le vamos a pedir? O sea, ¿para qué? ¿Cuál es el motivo, digamos, de si estamos catalogándolo? ¿Y por qué le vamos a qué estudios? Anótense lo más importante, la glicemia. La glicemia. Otro de los factores de hemoglobina glucosilada. ¿Ya? El péptido C. Otro de los factores importantes es el péptido C, como estudio complementario. Y otros estudios que se hacen, por ejemplo, anticuerpos antiislotes, anticuerpos antiinsulina. Antidescarboxilasa del ácido glutámico. Cetonas en sangre, cetonas en orina. Una gasometría arterial.